Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. ¿Cuántos están felices en esta mañana? Yo también estoy feliz. Y sobre todo de verle aquí en esta mañana cumplir el propósito de Dios como iglesia. El tema que quiero compartir es la iglesia. Me encanta este tema porque quiero que podamos entender qué importancia tiene la iglesia, una reunión. La iglesia, ¿de dónde viene la iglesia? O verdaderamente es importante hacer tanto porque para venir a la iglesia. En nuestras familias nos dicen: ay, oye, ¿para qué tanto? Oye, no, ¿por qué tanto duran allá adentro ustedes? ¿Qué tanto hacen? ¿Verdad? Ellos piensan y tienen la idea de la iglesia tradicional. Pues cuando recordamos que buscábamos al que la daba la misa más corta, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, los que venimos de la iglesia tradicional, si la daba en 15, si hay alguien en 15 minutos, íbamos a ese lugar. Y no sabemos qué dijo, pero estábamos felices con 15 minutos de estar escuchando. Nada. Pero la gente hoy se pregunta: ¿y qué con la iglesia? O sea, ¿por qué tanto? ¿Qué importancia tiene verdaderamente para nosotros? Bueno, la iglesia, mis hermanos, como el centro de nuestras vidas. Ese es el tema que yo le puse aparte el banner que pusimos: la iglesia como el centro de nuestra vida. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una de las primeras referencias es que le está diciendo a la iglesia. Aquí les dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia. Ahora, ¿por qué tomé Tesalonicenses si hay otras iglesias? Porque la iglesia en Tesalónica tenía una cualidad que no tenían las demás, ni la de Éfeso, ni la de Corinto, ni la de los Gálatas, ni la de los Filipenses, ¿sí? Esta iglesia de Tesalónica era muy especial porque cumplía los requisitos que una iglesia debe de cumplir. Ahora, yo espero que a esta edad, a este tiempo que tenemos, usted se haya dado cuenta si estamos en una iglesia sana o en una iglesia que no es de doctrina sana, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Usted ya debe de darse cuenta porque Dios está obrando en usted a través de su Espíritu Santo. Nos podemos dar cuenta qué es sano y qué no es sano. Como iglesia hemos visto muchas cosas que nos han llevado a poner alerta, ¿verdad?, en nuestras vidas, y decimos: no, esa iglesia no, esa predicación no, así como le están haciendo, no, siento que están llevando las cosas de una manera incorrecta. Y eso es parte muy importante de su vida, que usted sepa y discierna si la iglesia está cumpliendo el propósito de Dios. Porque por eso esta iglesia de Tesalónica se tomó exactamente con este propósito. Ahora, hay cosas muy importantes que giran en torno a nuestra vida. ¿Qué gira en torno a nuestra vida? ¿Qué gira en torno a tu vida? Bueno, una de las cosas importantes es el trabajo, ¿verdad que sí? El trabajo, ¿sí o no? Porque el que no trabaja,
No come, ¿te imaginas? Así dice la palabra del Señor. Entonces, es importante muchas cosas en nuestras vidas y giran en torno a nosotros. Por ejemplo, bueno, ya vimos el trabajo. ¿Es importante el trabajo en tu vida? Claro que sí. ¿Es importante tus hijos? Los que ya tenemos hijos, aunque ya están grandes y casados y lo que pero de todos modos, ¿verdad? No dejan de estar ahí en nuestro corazón con un pendiente, ¿verdad? Ya son el hogar, la casa, la familia. También el deporte, ¿no? Puede ser importante. Gira en torno a nuestras vidas. La novia, los que andan con esas cosas. El novio, también. ¿Con quién me voy a casar, Señor? Ay, mándame uno porque aquí no veo nada. Digo, perdón, Señor, ayúdame, Señor, que ve mi corazón que te necesita, ¿verdad? Yo necesito un muchacho de esos que te amen, que te estén consagrados. Y es importante, ¿sí o no? Para un joven que está despertando y cuántos papás no estamos ahí con el pendiente de, ay, no, ay, Dios quiera que no se fije en ese muchacho, porque, ay, Dios mío, pero no, se ve que no sabe hacer nada, ¿verdad? Y otros, ay, no, ojalá mi hijo no se fije en esa chica porque se ve que está re loquita la muchacha. Bueno, ¿verdad que son nuestros pendientes o no? Entonces, ahí estamos girando en torno hay algunos matrimonios que no quieren tener hijos. Porque dicen, no, hombre, ¿yo para qué lo tengo? Si, no, para traerlos a este mundo y que mira cómo están de perdidas los hijos. No, mejor así. Tampoco es correcto, ¿verdad? Porque hay que luchar para que si tenemos hijos, pues sean de bien. Claro, tenemos las armas para ello. Pero todo esto, mis hermanos, es importante en nuestras vidas, gira en torno a nuestras vidas, ¿no? El trabajo, que creo que es una de las partes más importantes. Ahora, la iglesia, ¿qué importante es para cada uno de nosotros? La iglesia, ir a la iglesia, reunirnos como iglesia. ¿Qué cosas importantes tienes? La iglesia, la pregunta es que te hago, ¿es importante para ti? ¿Sí? ¿Ella es importante dentro de todas tus actividades que tienes en tu diario vivir? Ahora, la iglesia tiene su función importante y en el diario vivir en ti. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los tesalonicenses, a la iglesia local, ¿sí? le llama la iglesia modelo, ¿sí? Y muchos también coinciden con Pablo en llamar a la iglesia de Tesalónica la iglesia modelo. La palabra griega simplemente para traducir iglesia es eclesia, que significa asamblea, reunión, los llamados. Es un grupo definido, escuchen, de gente en un lugar geográficamente específico. Eso es lo que quiere decir iglesia. Son los que han sido llamados fuera del mundo y llamados a formar una congregación, una asamblea local. Eso es lo que es iglesia. Los apóstoles entonces, en su trayectoria de predicar, fundaron iglesias. Ellos le compartían, ¿a quién le compartían los apóstoles? Los discípulos, cuando fueron esparcidos en Hechos de los Apóstoles, a la gente. Pero una vez que la gente se convertía, había necesidad o una guía del Espíritu Santo a reunirse, a juntarse. A eso se le llamó la asamblea, la iglesia. Se juntaban porque tenían un mismo fin, tenían un mismo propósito. Ahora, los apóstoles fundaron iglesias, sí, pero nada más. Y cada uno trabajaba en su forma de convertir a los demás y hacer una asamblea local. En el Nuevo Testamento no aparece ninguna otra organización aparte de la iglesia que el Señor fundamentó. Ahora, la iglesia, lo que hacemos aquí, como estamos en esta mañana, no es una idea secundaria de Dios a los primeros cristianos. No es algo que surgió como, pues júntense.
No, estaba estipulado por Dios para establecer, formar y cumplir el propósito de expandir el evangelio con un propósito bien definido. De otra manera, los cristianos, si no se hubieran juntado, si no hubieran formalizado la iglesia, pues iban a ser esparcidos y simplemente iba a ser un pensamiento que no iba a perdurar. La iglesia, por algo, ha perdurado hasta hoy. Y la iglesia del Señor, en todas las etapas de su vida del hombre, ha pasado por problemas difíciles. Hoy en día hay países donde la iglesia, aquellos llamados, ¿sí?, los que son apartados del mundo, están sufriendo las consecuencias de ser cristianos. Hoy no, nosotros aquí en México estamos de una manera muy holgada para reunirnos. Tenemos la facilidad de no ir a la iglesia, tenemos la facilidad de disque ver por internet la reunión, y disque porque no es lo más propio, ¿verdad? Por eso digo, pero son emergencias nada más, cuando estamos viendo por el internet. Pero hay veces que la gente se hace cómoda de acuerdo a las posiciones en las que se encuentra. Y la iglesia a través de los años ha sufrido porque ha permanecido fiel ante los embates de los problemas. La iglesia local era la unidad ordenada divinamente por Dios, que debería operar en la unidad, ser uno. Y la Biblia, vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 13, dice: y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Fíjense, está dando una descripción de los que se reunían. Ahora, acuérdense que empezaron a tener que tomar decisiones. Para eso debería de haber una organización. Empezaron a organizarse de una manera primitiva, pero al fin y al cabo cumpliendo el propósito de iglesia. Y me encanta que dice: entrados, subieron al aposento. Había un lugar específico donde reunirse. Y dice el nombre de los que se juntaban ahí: Pedro, y empieza a dar cada uno de los que estaban reunidos. Esto es muy importante, mis hermanos, más adelante lo vamos a ver, porque el propósito de la iglesia es la membresía, ¿sí? La membresía. El que usted sea parte de la iglesia. Es importante. Fíjense aquí, bueno, ¿sabían que Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo y Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob, sabían que se reunían ahí? ¿Por qué? Porque eran constantes. Y eso es importante, ¿sí o no? ¿Eran qué? Constantes. Dígale al que está a un lado: debes de ser constante. Ay, hermanos, si los vieran las caras que de algunos, así como que les enoja porque les dicen. Esta unidad, esta organización es ordenada por Dios. En el capítulo 2, en el versículo 1, ¿ya lo tienen? Estamos en Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿estaban qué? Todos unánimes juntos. Vean ustedes qué estaban haciendo. Era importante, era parte vital el congregarse, el reunirse. Claro que sí, porque dice aquí: cuando llegó el día de Pentecostés, era una fiesta que se celebraba, estaban todos unánimes juntos. El verso 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. ¿Cuál casa?
donde estaban todos sentados. Estaban sentados. Era una asamblea, era una iglesia, cantaban, se reunieron para algo específico. Ellos sabían la importancia de reunirse. Todos los que creen en Cristo deben de reunirse en un lugar específico. No hay llaneros solitarios en el evangelio. No hay aquellos que dicen que voy a mi pastor y yo voy a donde él me guía y él me lleva por todo. Oye, ¿no tienes pastor local? Oye, ¿no te reúnes? No, porque todas son iguales. Por daños que han pasado en las vidas de las personas, un mal testimonio de un pastor, de un dirigente del grupo de alabanza, pues ese corazón quedó dañado, ¿sí o no? Entonces dice, no, yo no. ¿Sabes qué? Si tú quieres reunirte allá, tú vete, vieja. Yo aquí te espero. Él dice el marido, ¿verdad? No, yo la verdad no le entro. Hay algo en su corazón, pero ¿es importante reunirse? Claro que sí, hay una verdad en ello. No porque haya un daño que se hizo y que se ocasionó en el corazón de las personas, no quiere decir que no hay una verdad en reunirse. Dios está entre nosotros. Dios está morando y haciendo grandes cosas entre nosotros. Por eso dice que, entonces estamos viendo la importancia de la reunión. Ahí mismo, pero en el versículo 46 del capítulo 2, versículo 46, dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Fíjense, perseveraban unánimes cada día en el templo. El verso 47 dice, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiere decir que había un grupo específico y por una razón específica que se reunían. Se reunían los que habían creído, los que esperaban la promesa, los que creían y tenían en común la misma fe. Jesucristo como el Señor los hace que se junten. Y por eso, mis hermanos, el valor de reunirnos como iglesia es tan importante, mis hermanos, porque estamos dando fe de nuestra seguridad en Jesús, en nuestra confianza en Él. Ahí, ahora vamos al capítulo 4, en el verso 23. Dice, y puestos en libertad, ¿están conmigo? Hechos 4, 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿A dónde fueron? ¿A dónde cree que usted que se reunieron? Donde estaban todos juntos. Fueron a los suyos y contaron lo que les había pasado, cómo los habían tratado. Y dice el verso 24, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Fíjense, estamos viendo cómo el corazón de la iglesia era tal que iban con una sola mente, con un solo propósito, exaltar a Jesús. La iglesia debe de cumplir el propósito por el cual ha sido formada. Usted, ahora, ¿la iglesia quién es? ¿Son las bocinas? ¿Es el edificio es las pantallas? ¿Es los cuartos, allá las cosas de los niños? No, la iglesia eres tú. La iglesia eres tú. Dile al que está a un lado, tú eres la iglesia del Señor. Tú eres parte de la iglesia.
la preocupación de Dios no es el edificio. La preocupación de Dios es tu corazón, que estés creciendo, fundamentado en la palabra, que seas sano. Por eso me encanta cuando dice que dice el 23, y puestos en libertad, fueron a los suyos. O sea, ¿por qué no fueron al barrio? ¿Por qué no fueron allí con los compadres ahí en el partido de fútbol? ¿Por qué no fueron a juntarse? No. Fueron a los suyos, a donde eran llamados a reunirse. Fueron a contarles a quienes, a los que se iban a gozar, con los que entendían lo que había pasado con ellos. Todos los que estamos aquí, mis hermanos, debemos de tener un solo propósito: exaltar a Jesús y estar dispuestos a ser cambiados por Él a través de su palabra, ¿verdad? En una sola fe, un mismo espíritu, así como en un mismo Dios. Entonces, bueno, fueron y contaron a los suyos lo que había pasado, y dice el 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué estaban haciendo? Exaltando. ¿Cuál es el propósito uno de los propósitos de la iglesia? Es exaltar a Jesús. Vamos al versículo 31 de ahí mismo. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados, el lugar en el que estaban, ¿qué? Fíjense, ya se reunían. Pero donde ellos se congregaron, empezó a temblar y sucedieron cosas muy tremendas. Tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ven ustedes propósitos claros, bien definidos. Hay veces que la gente dice: ay, qué aburrida está la iglesia, y ay, están bien aburridas en esa iglesia. Es que no, bueno, y comparan. Es que no lo hacen como ¿quién? Es que no se siente como allá. Es que, pues es una iglesia, ¿qué querías? Como le dije la otra vez, si vas a ir a un concierto de Kiss, no vas a ir. Pero si se va a ir a un concierto, ¿verdad? Pues te vas bien se va la gente bien estrafalaria, ¿sí o no? Sí, bueno, me fui demasiado dramáticos, ¿está bien? Pero si vas a verla, sí, no tú, sino aquellas personas, ¿verdad? La película de Barbie. Ay, pues algo rosita se lleva, ¿verdad? Un paraguas, tu Biblia fondo rosita, es tu Biblia. No sé, algo, porque yo vi como mamás, hasta ellas iban vestidas de Barbie, y la niñita también, y bueno, iba una cosa muy, muy loca, hermano, ¿qué es eso? Pero bueno. Pero entonces la gente dice: ay, no, es que la iglesia, es que en la iglesia ya no se siente. ¿Cómo que ya no se siente? Es que en la iglesia ya no es igual. ¿Cómo que no es igual? O sea, si la enseñanza y la palabra es la misma, entonces el problema es el corazón de cada uno. O sea, no va a ser igual, claro que no. El venir a la iglesia que el ir a un concierto de ahí de la banda Pelillos. Claro que no. De la R15 o ¿cuáles? Todas esas. La llave del agua. No, ¿la llave de qué? Ay, agua de la llave. No es lo mismo. Claro que no. La iglesia tiene propósitos específicos. Cuando se reúnen hay propósitos claros. Y exactamente lo que dice este versículo 31, y cuando oraron, el lugar en el que estaban tembló. Se llenó del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La gente no necesita más conciertos.
La gente no necesita más entretenimiento. La gente no necesita más diversión. La gente necesita la palabra de Dios. Y la iglesia debe de aprender a cumplir ese propósito. Alimentarse, congregándonos, reuniéndonos, es como cumplimos ese propósito del Señor. Ahora, vayamos al capítulo 5, en el verso 11. Capítulo 5, en el verso 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. ¿Vino qué? Gran temor. ¿Sobre quién? En la iglesia hubo un temor, ¿sí? Sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Había pasado algo ahí de una disciplina, un juicio de Dios en Ananías y Zafira. Y al final de todo ello dice, y vino gran temor sobre toda la ¿qué? La asamblea. Todos los que se reunieron pudieron entender que lo que pasaba era de Dios. Era un juicio. No fue nada agradable, porque recuerdan porque dice, y sobre todos los que oyeron estas cosas, toda la gente que escuchó lo que estaba pasando en la asamblea, en Casa de Oración Santa Fe, en la iglesia fulana, aquella que comparte y que es de sana doctrina, todo lo que sucede ahí, la gente lo está oyendo. Y dice que por consecuencia vino temor. Pudieron entender que las cosas que suceden en la iglesia son especiales. Que las cosas que ahí deben de suceder entre los congregantes no son cosas que suceden por allá. Suceden como las cosas más hermosas, cambios, transformaciones, sanidad, liberaciones, paz, perdón de los pecados, sí, pero también el juicio de Dios. Eso sucede en la iglesia. Cuando la iglesia, los congregantes, podemos entender aún que dentro de todas las cosas hermosas que Dios derrama sobre la iglesia, también está el juicio, también está la disciplina. Y aquellos verdaderamente que entienden la palabra del Señor, dicen, está bien, eso es parte de lo que Dios está haciendo. Yo conocí a una persona que la disciplinan en la iglesia, y como esa persona que disciplinaron tenía muchos familiares allá dentro de la iglesia, pues todos también se fueron y hablaron con los demás. Le dicen, oye, espérenme, es que no es así, o sea, disciplinamos no, es que no hay amor. Claro, les ganaba más el sentimiento familiar que poder entender verdaderamente lo que Dios estaba haciendo. Y dice aquí en este juicio que vino temor sobre toda la iglesia. No es un miedo, sino un temor, es un entendimiento de lo que Dios estaba haciendo en su plan perfecto de juicio y de disciplina. Entonces lo entendieron, y todos los que estaban allá y que oyeron lo que había pasado, entonces dijeron, verdaderamente esto es lo que pasa en la iglesia. Qué tremendo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ahora vamos al capítulo 12, de ahí mismo, capítulo 12, verso 12. ¿Sí lo tienen? Hechos capítulo 12, verso 12. Y habiendo considerado esto, ¿sí?, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde, ¿qué dice? Muchos estaban reunidos orando. ¿Qué era lo que hacía la iglesia, mis hermanos? Orando. Donde muchos estaban orando. Hermanos, el venir a la iglesia no es un lugar para venir a dormirse, es para orar. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el mal de muchos hermanos en las iglesias. No creen que nada más en Santa Fe. Habiendo considerado esto,
llegó a la casa, a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál era la actividad de los congregantes en ese lugar? Orar. Estaban orando por Pedro para que fuera librado. Y él llegó exactamente en el momento en que la iglesia, los congregantes estaban cumpliendo su propósito. Qué importante es que todo lo que se hace en actividad de la iglesia, seas partícipe de ello. Tú seas partícipe. No te quedes observando de lejos. No hablo de las personas invitadas en este día, de los que vienen por primera vez, claro que no, pero porque para algunos es así como, todo está raro. Ay, están bien locos, me dijeron que estaban locos, pero no, sí están. ¿Y qué es eso de levantar las manos? ¿Y qué es eso de que cierren los ojos y que, ay no, ahorita van a concentrarse y van a empezar a, no, mejor no, ¿sí o no? Así entramos y llegamos la primera vez a la iglesia que nos invitaron, ¿verdad? Pero cuando verdaderamente nos expusieron la palabra, sentimos que Dios estaba hablando en nuestras vidas, las cosas cambiaron completamente. Y muchos de los que estaban reunidos estaban orando, intercediendo por Pedro. Señor, libra a Pedro, lo agarraron. Señor, ¿qué va a pasar con nuestro apóstol? ¿Qué va a pasar con nuestro director? ¿Qué va a pasar con nuestro dirigente, Pedro, Señor? Y estaba la iglesia orando por él. Y Pedro fue librado. Por eso, ¿a dónde fue Pedro cuando fue librado? Al lugar de reunión. No había un lugar más importante en la vida de estos apóstoles y discípulos que ir en donde se estaban congregando. Por eso el Salmo dice, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Porque allá suben las tribus, era una pendiente, allá suben las tribus del Señor. Había un gozo, debe de haber un gozo, mis hermanos, el venir a la iglesia. ¿Cuántos tienen ese gozo? Algunos lo tienen muy oculto, pero qué bueno, pero ahí está. A ver, voltea con el que está hablando, ¿sí lo tiene muy oculto? Está muy profundo ese gozo. Sí. Ahora vayamos al capítulo 15, de ahí mismo, de Hechos, capítulo 15, en el versículo 3 del capítulo 15. Ellos pues, estoy bien en el versículo 3, ¿lo tienen conmigo? Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los que, hermano, ¿a quién les predicaban en este caso? Eran a la iglesia, les hablaban de lo que estaban pasando en las iglesias. Y todos con gran gozo les comentaban lo que pasaba con esos hermanos. El versículo 4, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Fíjense, la iglesia era el centro de toda su atención. La iglesia, mis hermanos, para ti y para mí, debe de ser algo también sumamente importante. Debe de haber una dedicación para las cosas de la iglesia. Esta palabra de iglesia aproximadamente se encuentra 100 veces en el Nuevo Testamento y casi siempre se refiere exactamente a la asamblea local de los que creen una misma cosa. Muchas de las epístolas, sí, como Tesalonicenses, fueron escritas a iglesias. Las epístolas no son las esposas de los apóstoles, ¿de acuerdo? Algunos les preguntaron, oye, ¿y qué son las epístolas? Dice, no, pues han de ser las esposas de los apóstoles. No, claro que no. Las epístolas son cartas dirigidas a la iglesia para darle exactamente una dirección
¿sí? Y tanto como aquí hemos leído en Tesalonicenses, que iniciamos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, ¿sí? Y también igualmente Tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón. Son las epístolas, son las cartas que Pablo le escribe a las iglesias. Y en este caso, pues a Timoteo, a Tito y a Filemón, específicamente de cómo dirigir la iglesia. Entonces, cuando estamos viendo en primera y segunda de Tesalonicenses, usted, la tarea que le quiero compartir es que lea usted en casa todo primera y segunda de Tesalonicenses, de una manera que con este enfoque de cómo es la iglesia, qué debe de estar haciendo la iglesia, cuál es el comportamiento de los que creen una sola cosa. Y ahí está, porque en todas las demás iglesias había pleitos, entonces se trataban asuntos de discordias, de celos, de idolatría, inclusive de problemas sexuales, en todas las demás. Pero en la iglesia de Tesalónica el tema era diferente. Pablo estaba agradado porque esa iglesia de Tesalónica era un ejemplo a seguir. Los apóstoles entonces guiaban a la gente a Cristo, y de esos conversos se formaba la iglesia local. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, como leímos, se dice que este apóstol Pablo funda la iglesia local en esta ciudad, Tesalónica. Y esta iglesia local imitaba el ejemplo de la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Judea también. Vayamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 14. Dice: porque vosotros, hermanos, fíjense, porque vosotros, ¿qué? Hermanos. ¿Cómo le llama a los miembros de la iglesia? Hermanos. Eso no quiere ni protestantismo, ni legalismo, ni religiosidades. Simplemente se les llamaba hermanos en la fe, hermanos en Cristo, ¿sí o no? Entonces, que si le dicen, claro, las burlas, las murmuraciones y todos los ataques de, ay, los hermanitos separados, pues bueno, depende de cómo tú lo veas. Porque sí somos separados del mundo, ¿sí o no? Del pecado. Debemos de separarnos de las cosas que no son de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, si por ese punto lo llaman hermanos separados, pues bien separados que estamos. Yo me acuerdo cuando, les recuerdo cuando al principio de Casa de Oración el Padre fue y nos dijo, al inicio de Casa de Oración nos dijo, pues si ustedes ya no quieren regresar, pues entonces no cabe duda que ustedes son hijos de Martín Lutero. Entonces yo dije, a ver, Martín Lutero, no lo conozco, pero si él dice que somos hijos de Martín Lutero, y ustedes son hermanos separados. Y claro, todo el mensaje de la homilía del Padre pues era no se junten o sea, porque hermanos era como algo así de cariñito, ¿no? Así como, ay, mira, no sabes, tan tontitos, se fueron con nosotros. Pero son hermanitos, pero están separados. ¿Separados de qué? ¿No le ha pasado que le han dicho? No, separados del mundo, exacto, tiene la razón. Separados del pecado, también. Somos apartados y separados del mundo, ajá, entonces sí. Y aquí dice el versículo de 1 Tesalonicenses 2:14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. O sea, vean ustedes cómo sí se puede imitar lo que es bueno, lo que es correcto. Pues habéis padecido, dice la segunda parte, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos: persecución, rechazo. Ay, ahora eres cristianito. Ay, ¿a poco? Ay, compadre, no me diga que usted ya anda metido con esas aleluyitas. No, pues sí, si tú quieres llamarles aleluyas, pues yo soy cristiano. No, hermano, no, pues que eso es, no. Y empiezan a decirte
¿Cuánta cosa, sí o no? Ahora, dice aquí que, dice, eres imitador de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Muchas veces nosotros cometemos el error de querer, o las iglesias cometen el error de imitar lo que es incorrecto de otras iglesias mayores, vamos a llamarle así, grandes. No, pues es que ya le pusieron luces, es que ya le pusieron, sale un humo por aquí, y luego esto, y luego aquello, ¿no? Y pintaron de negro el local, y se siente más intimidad, dicen. Bueno, es que no es un concierto. Ahora, y luego dicen, ay, pastor, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no le hace esto, pastor? ¿Por qué no le quita acá? Bueno, esta es una iglesia. La importancia no es el edificio, sino los que venimos aquí. Usted y yo somos los importantes en este lugar. ¿Verdad que sí? Ni las sillas, que están muy cómodas. ¿Verdad que están cómodas las sillas? ¿No están cómodas, hermano? Un conjincito quieren que les pongamos, y sí, allí donde, o una recargadera así donde usted ponga su vasito y su cafecito ahí de andati y toda la cosa. ¿Algo? Pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. O sea, en lo que se conocían era en mantener la fe a través de la persecución, a través de las dificultades en la vida. Se mantuvieron firmes porque imitaron la fe, ¿sí?, de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, porque imitamos lo que hicieron correctamente. La iglesia debe de imitar las cosas buenas de las otras iglesias o de las congregaciones que predican la sana doctrina, ¿verdad? ¿Pero en qué? En asegurar nuestra fe en Jesús, en mantenernos firmes, seguros en quien hemos creído. Bueno, una de las primeras cosas, y voy a terminar, o la primera cosa que Pablo estaba contento con la iglesia, agradecido a Dios por la iglesia de Tesalónica, era porque era una iglesia con una membresía definida. Una membresía definida. El apóstol Pablo conocía a todas las personas que había en ese lugar. En los primeros capítulos, o en el primer capítulo que leemos de Primera de Tesalonicenses, que usted lo va a leer en casa, ¿verdad? Veremos que Pablo sabía todo o mucho de los miembros de la iglesia. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que ellos no iban solo a algunos servicios y luego se iban a otros servicios de otras iglesias, a otras partes. No, era un grupo definido de gente que se juntan en la iglesia. Hay muchos que hoy día son influenciados por las iglesias más liberales, más grandes, más llamativas, y le dan menos importancia a su iglesia local, a ser miembros de su iglesia. Y lo que hacen es, pues termino de aquí y luego me voy para allá. Bueno, hoy no fui ahí a la iglesia, pero me fui a otra iglesia. Eso no es ser miembro. No estás cumpliendo el propósito de la membresía. Ahora, es importante que tú aprendas a ser miembro de una iglesia local. Hay mucha gente que se deja influenciar, como dije, por las iglesias y que hacen cosas diferentes. No vamos a hablar si están bien o mal, simplemente cosas diferentes y no, es que aquí me siento más a gusto. Oye, pero aquí ni te hacen caso. No, pero no sé, es que se siente. ¿Pero por qué? Por la luz más tenue, porque te dejas llevar por cosas que no son las que debe de llevar una dirección guiada por el Espíritu Santo. Si Dios nos guía a la iglesia fulana, ¿qué puede decir uno? ¿Están bien? ¿Están de acuerdo en eso? Pero hay muchas gentes que se dejan influenciar por las iglesias más liberales. Y esto, mis hermanos, no se oía en la época de los apóstoles, en los tiempos del Nuevo Testamento.
Los cristianos sabían que eran miembros de una iglesia local. Por eso al principio de 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1, leímos a la iglesia de Tesalónica, o de los tesalonicenses: gracia sea a vosotros. Eso es lo que dice este primer verso de Tesalonicenses. Este verso entonces muestra claramente que una iglesia no es el edificio, ¿sí?, sino las personas que están allí en ella. Porque las primeras iglesias no tenían edificios, se juntaban en casas. El apóstol Pablo habla de la iglesia y luego dice: gracia a vosotros. Esto aclara que la iglesia en Tesalónica, como la estamos leyendo, era de gente que creían y tenían en común un mismo pensar. Eran miembros de la iglesia, de dicha iglesia. Porque como dice el apóstol Pablo, ahí mismo, pero en Efesios 4, ahora sí vaya, Efesios capítulo 4, versículo 25, dice: porque todos somos miembros los unos de los otros. Efesios 4, 25, porque todos, o porque somos miembros los unos de los otros. La pregunta entonces que lanzamos al principio es: ¿la iglesia qué papel de importancia juega en tu vida? ¿Qué importante es la iglesia para ti? Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo aquí vuelve a hablar sobre la membresía de la iglesia local y la llama cuerpo, el cuerpo. Romanos capítulo 12, verso 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos, ¿cuántos? Muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Creo que lo estamos entendiendo muy padre eso, ¿verdad? Así nosotros, siendo muchos, ¿a quién habla? A la iglesia. Somos, ¿qué somos? Un cuerpo en Cristo. Lo especifica. Si no quedara claro, lo dice: somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué compartimos? La misma santidad, el mismo amor, el mismo perdón. Errores sí, pero el perdón lo compartimos también. La sanidad, la preocupación, la alabanza, la adoración, el venir, el deleite de venir a juntarnos. Es importante en nuestras vidas. Bueno, mis hermanos, entonces, en esta carta de Romanos, el apóstol da nombres de muchos de los miembros de la iglesia. Romanos capítulo 16, versículo 5. Romanos capítulo 16, verso 5. ¿Ya lo tienen? En adelante dice: saludad también a la iglesia de tu casa. La iglesia es la congregación, la asamblea, los que se juntan con un propósito. Pero miren lo que dice: salúdame por favor. ¿A quién? A Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Quiere decir que le compartió a Acaya, ¿verdad? Y ahí está. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Salúdame también a Amplias, amado mío en el Señor. Espero que esos nombres no quiera usted ponerle a sus hijos algún día, ¿verdad? Esos déjelos ahí, pero no se los ponga a sus hijos. No creo que se lo vayan a agradecer algún día. Saludad a Urbano. Yo conozco, sí, personas que se llaman Urbanos, pero no nos metamos en problemas. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Ahora, fíjense bien lo que Pablo está hablando es que conocía
a su gente. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la conocía? Porque eran miembros, porque asistían, eran parte de, no una vez, eran constantes en su congregarse, ¿o no? Usted es muy importante para nosotros, para todos los que estamos aquí sirviendo. Es importantísimo. Usted también, queremos conocerle, saber de usted, que usted nos pueda decir en qué podemos ayudar, qué podemos orar por usted. Por eso ese grupo que tenemos de intercesión por vía internet, por el teléfono, es para, conocerlos más. Sé que es difícil, pero ahí yo puedo ya conocer muchos. Y yo digo, hay varios hermanos y hermanitas que siempre son los mismos, que ponen todos los días cosas, necesidades, acciones de gracias, y eso está bien. Pero ¿y todos los demás? Somos más de, ¿cuántos seremos, Juan? ¿100 en ese grupito? ¿Más? ¿200? ¿200 qué? Ok, más de 200. Entonces, pero ¿saben? Nada más aparecemos ahí como unos 15, 20 máximo. Y todos los demás, no los conocemos. Algunos ya los conozco por sus, ¿cómo le llaman? Por su perfil. Algunos sí ponen su foto. Algunos, no sé, un paisaje, una flor, otros ponen cada cosa que digo, de seguro que este no es cristiano, pero está bien. Vamos a orar por sus necesidades, por las fotos que ponen, ¿no? Me doy cuenta. Pero ¿saben? Todo es importante. Ahora, Pablo lo que está diciendo aquí es que él conocía el nombre y lo que estaban haciendo de cada uno de ellos. Entonces dice, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor, ya murieron. Dios mío, también pasó eso ahí. Saludad a Trifena y a Trifosa. Eso ha de decir, digo, si vieran nuestros nombres también dirían, ¿Jesús? Bueno, Jesús no, eso está bien, porque yo me llamo Jesús. Jorge, Marisol, María. No, María no tampoco, ¿verdad? Todos ya se me olvidaron. Pero eso van a decir de nosotros. Pero miren lo que dice, Trifena y a Trifosa. Las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Pablo los conocía a todos ellos, qué cosa, ¿no? Pero lo más importante, no nos fijemos en los nombres, sino quiénes eran, qué hacían. Eran miembros de la iglesia, por eso Pablo los conocía. ¿En qué importante es ser miembros de la iglesia, sí o no? Porque le conocemos. Sabemos el amor que usted tiene por el Señor. Pero si deja de venir 3 meses, un mes, y luego se aparece y llega tarde y se ve que no le echa ganas, no le vamos a decir nada, ni le vamos a prohibir venir, claro que no. Al contrario, trataremos de animarlo y saber, pero no está cumpliendo la membresía de la iglesia. Pablo los conocía bien claramente. Dice, saludad a Filólogo, sí, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Yo creo que también Pablo dijo, ¿sabe qué? No, ya, mejor salúdenmelos a todos. Los amo a todos. Está claro, mis queridos hermanos, y termino con esto, que la vida de la gente debe de girar en torno a la iglesia. Ame a la iglesia, ame Casa de Oración Santa Fe, ame su iglesia. Si esta es su iglesia, ámela, ore por ella,
Ore por cada miembro. Preocúpese por cada uno de los que están aquí, ¿sí? Participe de las actividades. Todo lo que se hace es para bien de cada uno de nosotros. El desayuno de mujeres, ya dijeron todas las mujeres que van a venir, ¿verdad? La reunión de los varones, de los hombres con sus hijos y sus nietos, ¿van a venir, sí o no? ¿Sí o no? Ok, es que estoy tomando foto. La participación de los dulces para los niños. ¿Va a participar usted que tiene sus hijos? Y los dulces que quisiera que le dieran a sus hijos son los que va a traer también para compartir, ¿verdad? Sus posibilidades. Lo que usted pueda, tráigalo. Y eso es parte de ser miembro de la iglesia, porque participa de las cosas. Y nos vamos a estar preocupando en oración y vamos a estar al pendiente de ustedes. ¿Por qué? Porque la iglesia debe de ser una parte importante de nuestras vidas, porque somos miembros de ella. Nuestros nombres están escritos también en el libro de la membresía de la iglesia. Amén. Póngase de pie, por favor. ¿Qué cosas importantes tienes? Hay muchas, ¿verdad?, en nuestras vidas. El divertirnos también es importante. El pasear, ir de vacaciones. Yo recuerdo que al principio algunas hermanitas me decían, o hermanitos me decían, oye, pastor, fíjate que pues queremos ir de vacaciones y nos das permiso de ir de vacaciones. Y yo dije, gracias que me avisas, pero no, el permiso claro que lo tienes. Pues, ¿vas a ir con quién? Pues es que mi familia ya quedamos, ya. Adelante, o no, váyanse de vacaciones, nomás que no se vayan todos, sino pues a quién le vamos a compartir aquí. Pero es importante salir de vacaciones, ¿o no? A donde sea nuestra posibilidad, pero podemos hacerlo. Pero también no olvide que es importante su permanencia en la iglesia. No tome la reunión de la iglesia como, bueno, pues 3 meses dejo de venir. Es que vino mi tía, pero tu tía se quedó 3 meses. No, nomás vino el fin de semana y todos los... O sea, son pretextos, ¿sí o no? Ay, es que me enfermé, pastor. ¿A poco estuviste 3 meses enferma, en cama? ¿No te movías para nada? Bueno, sí. ¿No fuiste a trabajar? Sí. ¿Y por qué no fuiste a la iglesia? Es que al trabajo sí vas porque si no te corren. Te pagan allí, ¿verdad? Pero en la iglesia también podemos encontrar mucha bendición, gozo, paz, amistad y sobre todo que cumplimos con el compromiso que Dios determinó como iglesia que somos. Voy a invitarle a que tome la mano del que está a un lado. Tome la mano del que está a un lado. Y quiero invitarle a que cierre sus ojos también. Si es la primera vez que usted viene y lo ve como algo extraño, algo raro, tomarse de las manos, bueno, esa es una actividad que tenemos como iglesia nada más. Mostramos la unidad, la relación con las personas, con los hermanos. Creemos en un mismo Dios. No es que hay más poder, no transmitimos el poder a través de... No, claro que no. Es una señal de hermandad, de amigos, de un compromiso que tenemos. Y dígale, Señor, queremos pedirte perdón si hemos menospreciado el venir a la iglesia, Dios. Ore con sus propias palabras y dígale, Señor, yo quiero pedirte, Señor, que me perdones si no hemos hecho las cosas correctas, si he menospreciado el venir a la iglesia, si no me he esforzado por venir a la iglesia. El sueño muchas veces me ha ganado, un pequeño dolor o gran dolor me ha ganado y no he ido. Y yo sé que hay veces que es imposible venir por alguna enfermedad, algún dolor. Está bien, pero para eso siempre estamos conectados en el internet. Está bien, pero no hay como estar juntos como hermanos.
Dígalo conmigo. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Cantemos una vez más. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Unidos como hermanos, unidos como hermanos, unidos en un canto, te adoramos solo a ti. Ovejas de tu mano, aunque en el mundo estamos, tú nos compraste con tu amor. Vamos, dile, haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Alzamos manos santas, alzamos manos santas, sin iras ni contiendas, amándonos de corazón. Uno contigo, Padre, para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti, Señor. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Vamos, dile una vez más. Haznos uno en ti. Uno en ti, Jesús. Uno en ti, Señor. Un Espíritu Santo, un Dios Padre, un solo Hijo de Dios, Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Amén. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.